Hola, este es el primer video de mi canal. Se va a tratar sobre el estudio del segundo curso de Derecho Civil relativo al libro segundo del Código Civil chileno, que se llama de los bienes y de su dominio, posesión y goce, a partir del artículo 565 y siguientes. El artículo 565 lo primero que hace es hacer sinónimos las palabras cosa y bien, salvando la discusión doctrinaria si de caso son sinónimos o no. Él los hace sinónimos y establece que en el universo existen personas o cosas, ya que los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Inmediatamente empiezan las clasificaciones, atendiendo a si pueden o no ser percibidas por los sentidos, estando las cosas corporales, que son aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, y las cosas incorporales, que son aquellas que no tienen un ser real, son los meros derechos, como los créditos o las servidumbres activas. Las cosas incorporales, a su vez, pueden ser derechos reales o derechos personales. Sigue así la clasificación entre los bienes muebles e inmuebles, teniendo los bienes muebles a su vez una subclasificación respecto a los muebles por naturaleza o a los muebles por anticipación. A su vez, los muebles por naturaleza son los muebles semovientes, la 3 de clasificación de los animales, o bien los muebles por anticipación, que son los frutos o los productos de los inmuebles que están adheridos a este aún, pero con objeto de constituir sobre ellas un derecho en favor de una persona distinta a su dueño, se consideran muebles, como por ejemplo los frutos de un árbol. Sigue así la subclasificación que tienen los bienes inmuebles, en donde encontramos los inmuebles por naturaleza, los inmuebles por adherencia o los inmuebles por destinación. Los primeros no pueden transportarse de un lugar a otro. Los inmuebles por adherencia son aquellos que por su naturaleza son muebles, pero se encuentran adheridos a un inmueble. Y los inmuebles por destinación son aquellos bienes muebles que, si bien no están adheridos al inmueble, están destinados a su uso o mejora, como lo serían los instrumentos de labranza para un campo, las herramientas de minería para una mina, etc. Tenemos la clasificación de los muebles e inmuebles respecto a las cosas incorporales, o sea, respecto a los derechos reales o los derechos personales. Dice entonces que serán los derechos y acciones reales, muebles o inmuebles, según lo sea la cosa sobre la cual se ejerce. Por consiguiente, un derecho real sobre una cosa mueble es un derecho real mueble. El derecho real sobre una cosa inmueble va a ser un derecho real inmueble. Así, los derechos personales serán muebles o inmuebles según lo sea la cosa que se debe, porque siempre va a haber una obligación correlativa. El artículo 581 además nos establece que si lo que se debe es un hecho o una abstención, o sea, un hacer o un no hacer, se va a reputar mueble. Las diferencias entre las cosas muebles y inmuebles son muy relevantes en términos de los modos de adquirir, ya que algunos modos de adquirir permiten que se puedan adquirir solo cosas muebles o solo cosas inmuebles, o establecen requisitos más gravosos para los inmuebles. También es relevante en materia de posesión, ya que la tenencia de una cosa corporal con ánimo de señor o dueño de una cosa mueble suele ser suficiente. En cambio, las cosas inmuebles solo se puede tener su posesión una vez inscrito en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. También es relevante en materia de contratos, ya que ciertos contratos pueden recaer de manera exclusiva en bienes muebles o inmuebles. También en materia de régimen de bienes de sociedad conyugal, para averiguar a cuál haber va a ingresar ese bien, dependiendo si es un mueble o un inmueble. También en materia de derecho procesal, al momento de erradicar la competencia de los tribunales de justicia, y en materia de derecho comercial, ya que en principio solamente pueden estar susceptibles, solo los actos de comercio pueden referirse a bienes muebles. Tenemos una tercera clasificación respecto de las cosas, en cosas consumibles y cosas no consumibles, que las diferencias, si acaso atendiendo a su naturaleza, se destruyen en su uso, como una manzana, o si no lo hacen, como un lápiz, que si bien no es eterno, no se va a destruir el primer uso. Después siguen las cosas fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que tienen un mismo poder liberatorio, como lo es el dinero. Yo te debo a ti 10.000 pesos, tú no me tienes que entregar ese mismo billete para quedar liberado de la obligación de restituirme el préstamo.
sino que lo puedes pagar con 10.000 pesos en monedas, 10.000 pesos en billetes, en muchos billetes, pero mientras sean 10.000 pesos te vas a liberar de tu obligación al momento de pagar. Lo no fungible sería cuando otro bien no tiene un poder liberatorio al mismo. Yo te di este lápiz, yo no quiero el mismo en otro color, no quiero el mismo color en otra marca, no, quiero específicamente ninguno más que que tiene una marca especial y lo puedo distinguir, te va a liberar de tu obligación de restituir el lápiz. También tenemos una quinta clasificación respecto a las cosas comerciables e incomerciables. En principio, todas las cosas son comerciables. El código establece cuáles no lo son. Por ejemplo, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como el alta mar, los bienes nacionales de su público, cuyo dominio pertenece a toda la nación, como por ejemplo las plazas, las calles, los caminos, etc., las cosas consagradas para el culto divino, las cosas embargadas por decreto judicial y las cosas cuya propiedad se litiga. La importancia de esto es relevante solo porque puede haber relaciones jurídicas respecto a las cosas que son comerciales. Una séptima clasificación se refiere a la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas. Pueden ser divisibles aquellas susceptibles de fraccionamiento físico o intelectual y las indivisibles las que no lo son. Hay clases de divisibilidad e indivisibilidad. Así puede haber cosas físicamente divisibles o intelectualmente divisibles. En principio todas las cosas son intelectualmente divisibles, no todas las cosas son físicamente divisibles. Como lo sería si yo soy dueña de una vaca, no voy a seguir siendo dueña de una vaca porque me entreguen un cuarto de los kilos que correspondían a esa vaca. Kilos en carne, va a pasar a ser carne de vacuno, no una vaca. No así un kilo de oro, porque si me dan 200 gramos de ese oro va a seguir siendo oro. No afecta a su naturaleza. La regla general es que no hay ningún bien que no pueda dividirse intelectualmente, porque no hay ningún bien a cuyo respecto no podemos concebir derechos putativos sobre ellos. La divisibilidad e indivisibilidad en el Código Civil, no hay una clasificación respecto de las cosas, si son divisibles o no, sino que esto se refiere en la materia de obligaciones al momento de ser reguladas en divisibles e indivisibles en el artículo 1524. Una octava clasificación es respecto a las cosas principales y las cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas que pueden subsistir por sí solas sin necesidad de otra cosa. Las cosas accesorias requieren de una cosa principal para existir. Tenemos en noveno lugar las cosas apropiables y las cosas inapropiables. Apropiables son todas aquellas susceptibles de constituir sobre ellas un derecho de dominio, y cosas inapropiables son aquellas no susceptibles de constituir sobre ellas derechos de dominio. Ahora, ¿qué es el dominio? Conforme al artículo 577, dominio es el que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona. Hay una discusión ahí de que uno no puede tener una relación con un objeto, no, pero bueno, el código así lo dice, así es. Yo tengo un derecho sobre determinada cosa sin respecto de determinada persona. El concepto legal, el inciso primero del artículo 582 dice: el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contrario a la ley o contra derecho ajeno. Hay unas críticas a este concepto, ya que más que una definición es una descripción. Hay que además complementarlo con el artículo 583 y 584 para tener una idea acabada de lo que es el dominio. La doctrina señala que es una definición más bien analítica del derecho de dominio versus las definiciones sintéticas que abordan criterios cualitativos a la hora de conceptualizarlo. Pero bueno, no es deber del Código Civil definir los conceptos, así que no hay ningún problema tampoco. No menciona, otra crítica es que no menciona las características del dominio, cuáles son su carácter exclusivo, excluyente y perpetuo. Pone demasiado énfasis en el carácter absoluto del dominio, un carácter arbitrario, siendo que le siguen dos grandes limitaciones a la arbitrariedad, ¿no? El derecho ajeno y el bien público. Y omite además la facultad de usar la cosa.
no, aunque actualmente se entiende que está incluido en la facultad de gozar, pero no está nombrado de todas maneras. El concepto moderno de dominio establece que es un señorío, o sea, es un poder unitario, vale decir, las facultades inherentes del dominio no son derechos distintos de este, sino que son solo una manifestación del mismo, es independiente, esto es, tiene una existencia autónoma, no necesita otro derecho para existir, y cuando menos es virtualmente universal sobre una cosa del mundo externo. A esto se refiere que el dominio confiere a su titular facultades más amplias las facultades más amplias que se pueden tener respecto a una cosa. Yo esto lo puedo vender, lo puedo arrendar, lo puedo quemar, lo puedo romper y ni ahí, es mío. Yo tengo el derecho de dominio absoluto sobre esto. A su turno, Planiol y Ripert se refieren al dominio como un derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de manera perpetua y exclusiva a la acción y a la voluntad de una persona. Las características del dominio así serían: es un derecho real, vale decir, se tiene sobre una cosa sin respecto de determinada persona, así lo establece el artículo 577, y será mueble o inmueble según la cosa en que se ejerce. Es un derecho absoluto o general, ya que otorga todas las facultades que una persona puede tener sobre una cosa, que es el uso, el goce, y disponer de ella de manera despótica, siendo las limitaciones del derecho ajeno y el bien público. Es un derecho exclusivo y excluyente por dos razones. El titular es el único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa objeto de su dominio, y por ende para impedir que cualquier otra persona interactúe con su objeto de dominio. Ahora la doctrina ha elaborado algunas excepciones a esto. Por ejemplo, el derecho de uso inocuo es aquel que se tiene sobre una cosa de otro para usar la misma cosa y sin que ese uso cause daño al propietario, como así lo expone el artículo 620, que permite al dueño de la colmena perseguir a las abejas fugitivas en suelo ajeno con tal de que éste no esté cultivado ni cercado. Una segunda aproximación de la doctrina para limitar el dominio es el derecho de acceso forzado o coactivo, que se encuentra, por ejemplo, en el artículo 943, que permite recoger los frutos caídos en predio ajeno con tal de que se tenga el permiso del dueño. Lamentablemente, el dueño del predio donde cayeron las frutas está obligado a otorgar ese permiso. Y bueno, en tercer lugar, relacionado un poquito con el derecho penal, está el principio del mal menor, que en realidad se dice relación con el estado de necesidad, que es el derecho penal, que dice que en cuya virtud cualquier persona puede aprovecharse de una cosa ajena para salvar otra cosa o un bien jurídico de mayor jerarquía ante un peligro inminente. Segunda razón de por qué se ve limitado esto de que sea un derecho exclusivo y excluyente es porque sobre una misma cosa no pueden coexistir dos o más derechos de dominio distintos. Hay un derecho de dominio sobre la cosa más allá de que tenga más de un titular. En cuarto lugar, es un derecho perpetuo, lo que se refleja en dos aspectos. El derecho de dominio existe mientras subsista la cosa sobre la cual recae. En consecuencia, si el propietario transfiere o transmite su derecho, este en sí mismo se mantiene, continúa siendo el mismo, solo que habrá cambiado de titular. En segundo lugar, el derecho de dominio no se extingue por su no uso, salvo lo que se dice en relación con la prescripción adquisitiva, ya que el paso del tiempo y la posesión regular de otra persona y los demás requisitos legales van a hacer que, si el no uso produzca un efecto legal, ¿no? En quinto lugar, el dominio es un derecho elástico. Tiene la virtud de reducirse y quedar solo la propiedad sobre él, más ceder el uso y el goce y después volver a reintegrarlo. Como por ejemplo, yo soy dueña de un inmueble, sigo siendo dueña pero lo arriendo, cedo el uso y goce. Daniel Peña y Lillo agrega la característica de la abstracción del dominio, es decir, el poder del titular es independiente de las facultades que lo integran. El dominio implica un señorío pleno respecto de la cosa y va más allá de la suma de las facultades. Así, si una facultad se extrae del dominio, persiste sin desnaturalizarse, no se desvirtúa el derecho y sigue siendo dominio. En este sentido, frente a la concurrencia de otros derechos reales distintos y limitativos del dominio,
El propietario no pierde sus facultades de uso y goce, sino que éstas se inhiben, pasando solamente el ejercicio de sus atributos a un tercero, y por tanto, cuando se extingue el derecho real distinto y limitativo del dominio, las facultades que dormían vuelven a despertar. Vamos ahora a la clasificación del dominio. Según su extensión, se distingue entre plena propiedad y nuda propiedad. Plena propiedad se tienen todas las facultades del dominio, y la nuda propiedad es aquella desprovista o separada de los atributos de uso y goce. En segundo lugar, según su duración, se distingue entre la propiedad absoluta y la propiedad fiduciaria. La propiedad absoluta es aquella que no está expuesta a perderse por el evento de no cumplirse una condición, de manera que su duración es ilimitada. La propiedad fiduciaria, a su vez, es aquella que está expuesta a perderse por el evento de cumplirse una condición, de acuerdo al artículo 733, inciso primero. En tercer lugar, según su titular, se distingue entre propiedad individual y la copropiedad. La propiedad individual es aquella que hay un solo titular del derecho de dominio, y la copropiedad es aquella en que hay varios titulares del derecho de dominio, siendo cada uno de ellos cuotativamente propietario del todo. En cuarto lugar, según la naturaleza de su objeto, aquí se distingue entre la propiedad civil, la propiedad comercial, intelectual, industrial, propiedad indígena, minera, forestal, etc. En quinto lugar tenemos, de acuerdo a la regulación, puede ser propiedad de derecho privado, que está regulado por el derecho privado, o la propiedad de derecho público, que está regulada esencialmente por el derecho público. Hay unos aspectos generales respecto a la copropiedad, comunión e indivisión. La concepción que adopta el Código Civil, puesto a que en doctrina es posible distinguir dos. La concepción clásica o romanista, que es la que se recoge, supone que hay que distinguir los derechos que tiene cada comunero respecto de las cosas comunes versus los derechos que tiene cada comunero respecto de su cuota. Así, cada comunero tendría una cuota o parte alícuota de todas y cada una de las cosas que forman parte de la comunidad, y esta es una cuota ideal o abstracta. Esta representa los derechos de cada comunero en la comunidad y, por tanto, para poder administrarlo y disponer de estas cosas comunes, se tienen que aplicar las reglas de la unanimidad, o sea, tienen que actuar de consumo. En cambio, al hablar de los derechos de cada comunero respecto de su cuota, el comunero respecto de estos es dueño y, por tanto, tiene plenas facultades de disposición. Precisamente por esta concepción que nosotros consagramos, el legislador en general no le gustan las comunidades y se consagra como derecho absoluto el de cada comunero de poner fin a la comunidad a través de la partición, artículo 1317. La otra concepción, que es la que no se recoge, es la concepción germánica, que aquí lo determinante es verificar cuáles son los derechos que tienen los comuneros dentro de las cosas comunes, y es una relación que se da con eso. Tenemos clasificaciones de la comunidad, atendiendo al objeto sobre el cual recae la comunidad. Podrá ser sobre una cosa universal, o cosa singular, que podría recaer sobre una especie o cuerpo cierto o una cosa genérica. La cosa universal sería, por ejemplo, en un caso paradigmático, la comunidad hereditaria. Atendiendo ahora a la clasificación de la comunidad de acuerdo a su origen o la fuente, será comunidad contractual, cuasi contractual, la que surge a partir de un hecho, por ejemplo, una comunidad hereditaria, la comunidad que surge al momento de disolverse la sociedad conyugal, y la comunidad legal, que es la propiedad fiduciaria, la comunidad formada por inmuebles sujetos al lético propiedad inmobiliaria, etc. Las causales de extinción de la comunidad al respecto se distinguen tres vías: por destrucción de la cosa común, por la reunión de todas las cuotas en una misma persona y por la partición. Es menester resaltar particularmente la partición, que supone la individualización del dominio mediante operaciones de liquidación y adjudicación de bienes correspondientes al valor de la cuota que cada comunero tiene en la comunidad. Lo importante de destacar es el efecto declarativo de esta partición, artículo 1344. Esto es, una vez que se haya llevado a cabo todo el proceso particional, no solo se transforman en dueños individuales respecto de los bienes comunes, sino que además se considera que la comunidad nunca existió, como si ellos siempre hubieran sido dueños exclusivos de cada una de las cosas adjudicadas. Ahora vamos a entrar al contenido activo del dominio, los atributos del dominio, la renuncia a la facultad de disposición y su vinculación con las cláusulas de no enajenar. A propósito de la estructura del dominio, cabe analizar tres aspectos: los sujetos, el objeto, el contenido activo y pasivo del dominio.
Los sujetos tenemos el sujeto activo, que es el titular del derecho de dominio, el sujeto pasivo, que son todas las demás personas, las cuales tienen un deber genérico de no hacer, consistente en no obstaculizar el ejercicio del derecho de dominio por parte de su titular. En segundo lugar tenemos el objeto, que pueden ser las cosas corporales de acuerdo al artículo 582, pueden ser las cosas incorporales, por ejemplo el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo, de acuerdo al artículo 583 del Código Civil, y las cosas inmateriales, que son las producciones del talento del ingenio, de acuerdo al artículo 584. La doctrina ha llegado a la discusión, si acaso esto dice relación también con los derechos personales. Actualmente se descarta esta postura, fundada ello particularmente en la estructura y características de ambos tipos de derechos, los derechos reales y los derechos personales. Así sabemos que el derecho de dominio es un derecho permanente y tiene un carácter absoluto. En cambio, la estructura de los derechos personales es transitoria y tiene carácter relativo. No obstante, para aquella parte de la doctrina que acepta la tesis que promueve la existencia del derecho de propiedad tanto respecto de derechos reales como de derechos personales, basa su argumentación particularmente en lo siguiente. El artículo 583, que indica que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, y el artículo 576 señala que las cosas incorporales son los derechos reales y personales. En segundo lugar, el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República vigente, que asegura a toda persona el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Ojo, respecto de esto, el profesor Alejandro Guzmán Brito considera que lo que se garantiza en la Constitución es únicamente la propiedad sobre derechos y no sobre cualquier posición o situación fáctica que eventualmente se pudiera alegar con la excusa de la cautela constitucional. Y, en tercer lugar, un razonamiento de la Corte Suprema en el decreto con fuerza de ley número 9 de 1968 sobre arrendamiento de predios rústicos. Dispuso que los plazos de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a su fecha se entendían prorrogados en beneficio de los arrendatarios por el tiempo necesario para completar 10 años. La Corte Suprema razonó de la siguiente manera: el arrendador es propietario del derecho personal de exigir la restitución de la cosa en el plazo convenido en el contrato, y de acuerdo a la Constitución solo podría ser privado del mismo mediante una ley expropiatoria, previo pago de la correspondiente indemnización. Por lo tanto, el decreto con fuerza de ley número 9 es inconstitucional en cuanto limita sin indemnización expropiatoria el derecho del arrendador a exigir la restitución al término del plazo estipulado. A partir de lo referido, resulta difícil aceptar esta última tesis de que los derechos personales también se consideren dentro del objeto, que sean objeto de dominio, porque habría que aceptar también que sobre el derecho de dominio hay un derecho de dominio y así infinitamente hacia atrás. Pero bueno. Sin embargo, respecto a la primera crítica, algunos autores señalan que nuestro legislador confunde el dominio con la cosa sobre la que recae, y en ese sentido, de acuerdo a Peña y Lillo, el dominio tendrá que excluirse de la categoría de bien incorporal, pasando a ser una cosa verdaderamente corporal toda vez que se identifica con su objeto. En cuanto a que los derechos personales sean esencialmente transitorios, algunos autores no ven que ello sea un obstáculo de la característica de la perpetuidad del dominio, toda vez que según ella el dominio subsiste mientras no se extingue la cosa sobre la que recae, y analógicamente, si una cosa se destruye al primer día después de su compra, por ejemplo, no por ello el dominio dejaría de ser perpetuo. Igual sí, pero está muy forzado. Extensión material u objetiva del derecho de dominio. Cuando el dominio recae sobre cosas corporales, para precisar su extensión y alcance hay que distinguir. Respecto de las cosas corporales muebles, no hay problema, ya que por su propia naturaleza se trata de un cuerpo aislado, perfectamente diferenciado de los demás. Respecto de las cosas corporales inmuebles, en el plano horizontal no hay problema, pues los deslindes del predio establecen los límites de cada dominio, y cuando dichos deslindes no existen, el legislador autoriza a los dueños para fijar los límites que los separan de los predios colindantes. Esto se llama servidumbre legal de demarcación, de acuerdo al artículo 842, e incluso los faculta para cerrarlos y cercarlos. El problema, ¿qué ocurre hacia arriba y hacia abajo? En realidad la situación en Chile es que en nuestra legislación no existe una norma general que solucione el problema. Sin embargo, existen algunas disposiciones aisladas que parecieran demostrar que la propiedad sí se extiende en altura y en profundidad.
en cuanto sea útil, económicamente aprovechable para el titular. Como por ejemplo, artículo 931. A propósito de las acciones posesorias especiales, declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviese el plano vertical de la línea divisoria de los predios. En segundo lugar, el artículo 942 del Código Civil, que faculta al dueño de un predio para exigir que se corten las ramas del árbol que invade su predio. En tercer lugar, el mismo artículo que faculta al dueño de un predio para cortar él mismo las raíces del árbol ajeno que penetra en su predio. Y el artículo 56, inciso primero del Código de Aguas, que faculta al dueño de un predio a cavar en su suelo un pozo, aunque ello menoscabare el agua de que se alimenta otro pozo. Pero si el pozo no reporta utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, el propietario queda obligado a cegarlo. Las restricciones del dominio podemos calificarlas en dos: las restricciones inmanentes o generales y las restricciones específicas. Las restricciones inmanentes o generales son aquellas que forman parte de la estructura interna del derecho de dominio y son fundamentalmente tres situaciones: el abuso del derecho, la colisión de derechos y las restricciones generales. La teoría del abuso del derecho, respecto a este principio de teoría, podemos reconocer dos grandes concepciones. Louis Josserand y la contemporánea, que es la más... voy a leer, ¿ya? Louis Josserand, tratadista francés seguido en Chile por Pablo Rodrigo Gres, él señala que no podría existir la figura del abuso del derecho hay un contrasentido, es decir, una persona que ejerce su derecho a nadie daña porque está actuando dentro de la órbita de su voluntad, de su propio derecho, y si de alguna manera yo daño a otro, esto estaría fuera de los márgenes del ejercicio del derecho. Contemporáneamente, y parte de la doctrina actual concuerda con ello, sí se ha reconocido la teoría del abuso del derecho, aunque en Chile no hay una consagración expresa, pero considerando que estamos frente a un principio, no requeriría de consagración normativa y este establece una medida precautoria. Podríamos inferirlo de una serie de disposiciones. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, en el plazo en que se establece una medida precautoria, o en el ejercicio abusivo de acciones procesales, también en las normas civiles en materia de responsabilidad extracontractual, del artículo 2314-2329. Claro. Ahora bien, en cuanto a los requisitos para configurar el abuso del derecho, podemos destacar los siguientes. 1. El ejercicio o uso de un derecho. 2. Daño a un interés no protegido por el ordenamiento jurídico. 3. Inmoralidad o ejercicio antisocial del derecho. 4. El dolo o culpa. Los últimos dos requisitos dependerán de si seguimos una concepción objetiva o subjetiva de esta teoría. En segundo lugar, tenemos la colisión de derechos. Hay un choque de derechos, por tanto, el titular, al ejercer su derecho subjetivo, merma a otro titular de su derecho subjetivo. Tenemos las restricciones genéricas, que son aquellas que tiene el propietario para poder excluir. Aquí nos centramos en el carácter exclusivo del derecho de dominio. En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna normativa, pero en general se tienden a reconocer por la doctrina. Como el caso del derecho de uso inocuo, el derecho de acceso forzado y el principio del mal menor, ya vistos. Tenemos en segundo lugar, respecto a las restricciones del derecho de dominio, a las restricciones específicas. Primero revisamos las restricciones inmanentes generales y ahora vamos a las específicas. Estas, las específicas, se clasifican en restricciones de utilidad pública y restricciones específicas de propiedad privada. Las restricciones de utilidad pública. Aquí tenemos de variada índole, por ejemplo, razones de seguridad, salubridad, ornato público, medioambientales, artísticas, etc. Las restricciones específicas de propiedad privada, con esto nos vamos inmediatamente al campo de la vecindad. Hay ciertas restricciones que emanan del buen vivir en comunidad. Tercer elemento del dominio, el contenido del dominio. Al respecto se distingue entre el contenido activo y el contenido pasivo. El contenido activo del dominio, atributos del dominio, se refiere a las facultades inherentes al dominio, que son usar, gozar y disponer. Tenemos, según la doctrina, una distinción entre las facultades materiales y las facultades jurídicas. Las materiales son todas aquellas que se van a exteriorizar mediante el ejercicio de actos materiales realizados por su dueño.
Aquí encontramos la facultad de uso, facultad de goce y de abuso. Las facultades jurídicas son aquellas que exteriorizan a través de la realización de negocios jurídicos. Las facultades materiales. Facultad de usar. Es aquella que autoriza al propietario para utilizar o servirse de la cosa objeto de su dominio. El artículo 582 define el dominio sin mencionar esta facultad de usar. Esto es así porque la facultad de usar está comprendida dentro de la facultad de gozar. Los argumentos para arribar a tal conclusión son los siguientes. El artículo 1915, al definir el contrato de arrendamiento, habla del goce de una cosa y nadie podría afirmar que el arrendamiento no va a usar, de la cosa que toma el arrendamiento. El artículo 764, al definir el derecho real de usufructo, habla de la facultad de gozar de una cosa y nadie podría afirmar que el usufructuario no va a usar la cosa dada en usufructo. El artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, vigente, señala que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. Luego, siendo la CPR una norma de mayor jerarquía que contempla la facultad de usar, debe entenderse que el propietario tiene esa facultad. Segunda facultad, facultad de gozar. Es aquella que autoriza al propietario para hacer suyos los frutos y productos de la cosa que es objeto de dominio. Hay una distinción entre lo que son los frutos y los productos. No es una relación de género-especie, sino que lo que se afirma es que los frutos por lo general se obtienen de manera periódica, por el contrario los productos no es usual que se obtengan de manera periódica. La distinción más importante es que la obtención del producto implica una merma de la cosa productiva, en cambio el fruto no trae una disminución o merma de la cosa fructífera. Como un árbol no hay ningún detrimento en que dé una fruta, pero un producto podría ser. Lo dejaré en comentarios. En segundo lugar, el dueño hace suyo los frutos y productos en virtud del modo de adquirir accesión discreta o de frutos. Esto es un asunto complejo e irreductible que nuestro Código Civil mantiene sin solución. Bueno, las dos respuestas de cómo se hace dueño están en el artículo 582, diciendo que es dueño en el ejercicio de la facultad de goce o en virtud del modo de adquirir accesión discreta de frutos. En tercer lugar, tenemos la facultad de abuso. Supone que el dueño de la cosa que se encuentra legitimado para poder destruir materialmente la cosa, para degradarla o transformarla. Todo lo anterior en la medida de que no genere daños a terceros. Facultades jurídicas. Se manifiestan fundamentalmente en la facultad de disposición, que supone la atribución que se le reconoce al dueño de celebrar distintos negocios jurídicos con respecto a la cosa, que esto puede implicar una transferencia total o parcial, una renuncia a sus derechos, grabar la cosa, cederla con títulos de mera tenencia, etc. Para hablar de facultad de disposición hay que tener ciertos supuestos. Primero, tiene que ser efectivamente el titular del derecho de dominio. Segundo, el titular debe tener la facultad de disposición. Tercero, el derecho debe tener la aptitud suficiente para ser objeto de dicha facultad de disposición. Cuarto, no deben existir limitaciones para el ejercicio de estas facultades jurídicas. Hay que tener mucho ojo en que la facultad de disposición no es lo mismo que capacidad de disposición. Vamos a pasar ahora a la naturaleza jurídica de la facultad de disposición. La facultad de disposición es una facultad de orden público, motivo por el cual el dueño solo puede desprenderse de las facultades de uso y goce y no de la de disponer, pues si así lo hiciera, el dueño dejaría de ser tal. El fundamento de este acerto se encuentra en el principio de la libre circulación de los bienes, el cual se manifiesta, por ejemplo, en que se prohíbe construir dos o más fideicomisos sucesivos o alternativos de acuerdo al artículo 745, inciso primero del Código Civil. B. En que se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos de acuerdo al artículo 769. Y C. En que se prohíbe la cláusula de no enajenar las cosas dadas en arrendamiento. Artículo 1964. Vamos a pasar ahora a las limitaciones del dominio tratadas en el Código Civil. Hay excepciones a la facultad de disponer. Hay tres tipos de excepciones. Aquellas que se encuentran
en la ley, aquellas que encuentran su origen en una resolución judicial, aquellas que encuentran su origen en la voluntad de las partes. Las excepciones que encuentran su origen en la ley, tenemos tres ejemplos. Por ejemplo, el artículo 1464 que prohíbe la enajenación de ciertos bienes so pena de objeto ilícito. B. El artículo 819, inciso primero del Código Civil, que señala que los derechos de uso o habitación son intransmisibles e intransferibles. C. El artículo 334, el derecho a pedir alimentos es intransmisible e intransferible. B. Excepciones que encuentran su origen en una resolución judicial. El juez puede decretar ciertas medidas precautorias que impiden de manera transitoria la disposición de determinados bienes, como la medida precautoria de prohibición de enajenar y gravar determinado bien, o la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un bien. C. Excepciones que encuentran su origen en la voluntad de las partes. Estas son las cláusulas de no enajenar. Se entiende por ella una convención por la cual el dueño de una cosa se obliga o no a disponer de ella y conduce a la pregunta siguiente: ¿valen las estipulaciones de no enajenar por las cuales el dueño se impone a sí mismo esta prohibición? Hay casos en que el legislador expresamente lo prohíbe y hay otros casos en que expresamente lo permite. Hay casos en que lo prohíbe, como en el arrendamiento no vale el pacto de no enajenar. A propósito del censo y del censo vitalicio, no vale el pacto de no enajenar la finca censuada. Y a propósito de los legados, no vale el legado hecho bajo la condición de no enajenar la cosa objeto de legado, pero sí valdría la condición cuando compromete derechos de terceros. Tenemos casos en que expresamente lo autorizan. Por ejemplo, a propósito del usufructo, el constituyente puede prohibir la enajenación de ese derecho real. En segundo lugar, a propósito de la propiedad fiduciaria, el constituyente puede prohibir la enajenación de ella entre vivos. Y en tercer lugar, a propósito de la donación entre vivos, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada, como el caso de Federico Santamaría. Hay muchos casos también en que el legislador guardó silencio, y ahí entra la discusión si son válidas o no, alegando de que, bueno, como el Código Civil en algunas situaciones la prohíbe, entonces la regla general es que tienen que estar expresamente prohibidas o tienen que estar expresamente permitidas, porque si no, son pena de nulidad por objeto ilícito. ¿Por qué? Bueno, los argumentos para declararla como objeto ilícito sería que atentan contra el principio de la libre circulación de los bienes, el cual es un principio de orden público e inspirador del Código Civil. El segundo argumento, si bien no hay una normativa que prohíba de forma general pactar estas cláusulas, el solo hecho de que existen esas disposiciones en determinados actos determina el principio que generalmente la cláusula de no enajenar no es válida. Pero este argumento se usa a favor o en contra, y la opinión dominante, encabezada por Alessandro Ibesa, sostiene que estas cláusulas son válidas siempre que se cumplan dos requisitos: que sean temporales, pues así no se estaría vulnerando el principio de la libre circulación de los bienes. B. Que estén justificadas y comprometan derechos de terceros por aplicación del artículo 1126 del Código Civil en materia de legados. Ahora vamos a pasar al contenido pasivo del derecho de dominio. Se refiere a las responsabilidades, cargas y obligaciones que derivan de la titularidad del derecho de dominio. El contenido pasivo puede asumir tres formas: responsabilidad extracontractual, obligaciones reales o propter rem, o las cargas reales. A. Responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual es aquella que surge por delito o cuasi delito civil, y aquí encontramos dos casos. Uno, el dueño de un edificio es responsable por los daños que ocasione su ruina por haber sometido las necesarias reparaciones o por haber faltado de una u otra manera el cuidado de un buen padre de familia, de acuerdo al artículo 2323, inciso primero del Código Civil. Y en segundo lugar, el dueño de un animal es responsable por los daños causados por el mismo animal, de acuerdo al artículo 2326, inciso primero. En segundo lugar, tenemos las obligaciones reales o propter rem, en razón o por causa de la cosa, en donde las obligaciones reales son aquellas que afectan a una persona por el solo hecho de ser dueño o poseedor de un bien grabado. Por ejemplo, las características que ofrece son: primero, en las obligaciones reales el deudor no está obligado personalmente, sino que tiene la calidad de deudor por el solo hecho de ser dueño o poseedor del bien grabado. En segundo lugar, se dice que en las obligaciones reales el deudor es la cosa misma, pero como no es posible demandar a la cosa,
se procede en contra del titular. Si la cosa cambia de dueño o poseedor, la obligación se traspasa al nuevo dueño o poseedor en forma automática. De ahí que se diga que en este tipo de obligaciones la obligación camina con la cosa. Obligaciones ambulatorias. En cuarto lugar, las obligaciones reales solo afectan al bien grabado. Ello a diferencia de las obligaciones personales que comprometen todos los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles, presentes o futuros, salvo los inembargables, que es la garantía patrimonial universal del artículo 2465. En quinto lugar, tenemos las obligaciones reales no están contempladas expresamente en nuestro código, pero se dice que indirectamente se extraen de una interpretación a contrario sensu del artículo 2465. Así, este artículo habla de obligación personal, a contrario sensu hay obligaciones que no son personales. Estas son las obligaciones reales. Este artículo faculta al acreedor para dirigirse contra todos los bienes del deudor, muebles o inmuebles, presentes o futuros, salvo los inembargables. A contrario sensu, en las obligaciones reales, el acreedor no puede perseguir cualquier bien del deudor, sino solo el bien que se encuentra grabado. Casos. 1. Caso del tercero poseedor de la finca hipotecada. El tercero poseedor de la finca hipotecada es la persona que, sin haberse obligado personalmente, tiene en su patrimonio un bien grabado con hipoteca. Si la persona que le vendió ese bien grabado con hipoteca no paga la hipoteca, el banco va a poder ir detrás de la finca. C. Cargas reales. Gran parte de la doctrina prefiere no hacer la distinción entre obligaciones reales y cargas reales, y optan por incluir estas lisa y llanamente en aquellas. Sin embargo, algunos autores continúan defendiéndolas y dicen que las cargas reales son los gravámenes que afectan una cosa y cuya prestación está obligado su dueño o poseedor. A pesar de su notoria semejanza con las obligaciones reales, de ahí la tendencia a suprimirlas, los autores anotan dos diferencias fundamentales entre una y otra. Las cargas reales, el dueño o poseedor responde no solo de sus deudas en razón de la cosa, sino también de las que su antecesor no pagó. En segundo lugar, en las cargas reales, el dueño o poseedor solo responde hasta el valor del bien que la carga grava, salvo disposición expresa de la ley en contrario. Casos. 1. Caso de las expensas comunes en condominios afecto a la ley de copropiedad inmobiliaria. El propietario de un piso o departamento es responsable del pago de las expensas comunes, incluso de las que se han devengado con anterioridad a su adquisición. 2. Caso de las contribuciones territoriales. En tercer lugar, el caso del censo. El censo se constituye cuando una persona se obliga a pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del crédito de capital. El rédito se denomina censo o can. La persona que lo debe se llama censuario y el acreedor censualista. Artículo 2022. El censuario entonces impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon, el cual se obliga a pagar al censualista por el capital que de éste recibe. En último lugar, tenemos a la acción reivindicatoria. Su concepto lo encontramos en el artículo 889. Lo define del siguiente modo: la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Es menester siempre considerar añadir a esta definición legal que lo que primero busca esta acción es reconocer la calidad del dueño del que lo alega, o sea, primero es una acción meramente declarativa y luego de ese reconocimiento, y en virtud precisamente de aquello, obtener la restitución de parte del poseedor. Características. 1. Es una acción real, ya que proviene del derecho real de dominio y de acuerdo al artículo 577, inciso segundo, de estos derechos nacen acciones reales. Por consiguiente, ella puede intentarse contra cualquier persona que esté en posesión de la cosa sin ser dueño. En segundo lugar, será una acción mueble o inmueble según la naturaleza de la cosa cuya posesión se reclama, de acuerdo al artículo 580. Tercero,
Es una acción patrimonial, por consiguiente es transferible, transmisible, renunciable y prescriptible. En cuanto a la prescripción, la acción reivindicatoria prescribe de acuerdo al artículo 2517, es decir, no extingue por su no ejercicio, sino que por la prescripción adquisitiva de la cosa que se reclama. Cosas que pueden reivindicarse de acuerdo al artículo 890, 891 y 892. Cosas corporales, sean muebles o inmuebles, cualquiera sea su categoría. Cosas incorporales, dominio y demás derechos reales. Una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular. 1. Cosas corporales, muebles o inmuebles, cualquiera sea su categoría. Hay excepciones que ahí se nombran. Se exceptúan las cosas muebles adquiridas en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento en que se vendan cosas muebles de la misma clase. En este caso, el poseedor no será obligado a restituir la cosa a menos que se le reembolse lo que haya pagado por ella y lo que haya invertido en repararla o mejorarla. Por consiguiente, en rigor, no se trata de una excepción, pues esas cosas igualmente pueden reivindicarse reembolsándose lo pagado por ella o lo invertido en su reparación o mejora. En materia del pago de lo no debido, si una persona por error paga a otra lo que cree que debe pero en realidad no debe, y esta persona enajena lo que le pagaron a un tercero, hay que distinguir a. Si el tercero adquirió en virtud de un título gratuito, procede la reivindicación. B. Si el tercero adquirió en virtud de un título oneroso, no procede la reivindicación si el tercero estaba de buena fe y esta es la excepción. Artículo 2303. En tercer lugar, el artículo 1739, inciso cuarto. Tratándose de los bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación de estos que estos pudieran intentar, siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la entrega o tradición del bien respectivo. 2. Segunda clasificación de las cosas que pueden reivindicarse. Cosas incorporales, el dominio y demás derechos reales. De acuerdo al artículo 891, inciso primero del Código Civil, habla de dominio y otros derechos reales, pero en rigor eso es una imprecisión, porque el reivindicante nunca ha perdido la titularidad de esos derechos, sino que solo su posesión, de modo que ésta es la que intenta recuperar y no su dominio. Excepciones. No puede reivindicarse el derecho real de herencia, pues este está protegido por otra acción real. ¿Cuál es la acción de petición de herencia? Artículo 891, inciso segundo. Esto es sin perjuicio de que la ley procede expresamente. Esto es sin perjuicio de que la ley concede expresamente a los herederos el derecho de interponer en la acción reivindicatoria respecto de las cosas singulares que componen la herencia. Artículo 1268 del Código Civil. Luego, es el derecho real de herencia como una universalidad jurídica que no puede reivindicarse. Segunda excepción. No pueden reivindicarse los derechos personales o de crédito, toda vez que la acción reivindicatoria es una acción real y los derechos personales están protegidos por acciones personales. Ahora bien, esto es discutible, puesto que los autores que afirman que los derechos personales pueden ser objeto de posesión señalan que a su respecto sí procede la acción reivindicatoria, puesto que sería absurdo permitir por una parte la posesión de los créditos y por otra impedir al verdadero dueño que pueda recuperar el mismo. Tercera clasificación de las cosas que pueden reivindicarse. Una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular. ¿Quién puede reivindicar? Artículos 893 y 894. Puede reivindicar el dueño, sea que tenga la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. En segundo lugar, el que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en condiciones de ganarla por prescripción, acción publiciana de dominio. Los requisitos de esto: 1. Que el poseedor sea regular. 2. Que haya perdido la posesión. 3. Que la haya perdido cuando se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción. ¿Contra quién puedo yo reivindicar? 1. Contra el actual poseedor. 2.
contra el poseedor de buena fe que haya enajenado una cosa y como consecuencia de esa enajenación se haya hecho imposible o más difícil perseguir la cosa. 3. Poseedor de mala fe que por hecho o culpa suya ha dejado de poseer. 4. El injusto detentador. 1. El actual poseedor. Artículo 895. Consideraciones. Si el demandado resulta ser el mero tenedor, está obligado a declarar el nombre y residencia de la persona cuyo nombre la tiene, a fin de que la demanda le sea notificada al verdadero poseedor. Segundo, si una persona de mala fe se hace pasar por poseedor sin serlo, deberá indemnizar todos los perjuicios que deriven de ese engaño. Artículo 897. Segundo, poseedor de buena fe. Artículo 898, inciso primero. Efecto. Opera una verdadera subrogación real. Tal poseedor deberá restituir el precio que recibió por la cosa si el reivindicante acepta recibir el precio. Por ese hecho ratifica la enajenación. Tercero, poseedor de mala fe que por hecho o culpa suya ha dejado de poseer. Efectos. Opera una verdadera subrogación real. Tal poseedor deberá restituir el valor que recibió por la cosa e indemnizar de todo perjuicio. Por este hecho, el reivindicante ratifica la enajenación. Ahí sí. B. Si la cosa que adquirió el tercero resulta evicta, el reivindicante no responde de su obligación de saneamiento, sino que toca al poseedor de mala fe que por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, siendo ello una verdadera sanción a su mala fe. C. Los mismos efectos se producen respecto del poseedor de buena fe que durante el juicio se ha puesto en la imposibilidad de restituir la cosa por su culpa. Cuarta persona en contra de la cual se puede reivindicar es el injusto detentador. Se trata del mero tenedor que retiene indebidamente una cosa. Sabemos que la mera tenencia es siempre temporal. Respecto de la prueba, toca al reivindicante destruir la presunción del artículo 700 del Código Civil, que opera a favor del demandado. En efecto, el demandado es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Respecto a las medidas precautorias, el juicio de reivindicación está sometido a reglas del procedimiento ordinario, delato conocimiento, de modo que puede ocurrir que en este tiempo la cosa estuviese expuesta a pérdida o deterioro, en cuyo caso el reivindicante, 1. Si se trata de una cosa mueble, podrá pedir su secuestro, que es una forma de depósito en cuya virtud se entrega el bien a un tercero para que cuando termine el juicio lo devuelva a quien resulte ser su propietario. En este caso, el poseedor podrá aceptar o no el secuestro y si no lo hace, deberá rendir caución suficiente de restitución de acuerdo al artículo 901 del Código Civil. 2. Si se trata de un inmueble o un derecho real constituido sobre ellos, podrá pedir las providencias conservativas que estime necesarias para evitar todo deterioro de la cosa y de lo que le pertenece por adherencia o destinación y a los muebles que la guarnecen. Se concederá ello cuando hubiera justo motivo para temer que se deteriorará la cosa o cuando el demandado no ofrezca caución suficiente de acuerdo al artículo 902 del Código Civil. Respecto a los efectos de la sentencia que acoge la acción reivindicatoria de las prestaciones mutuas. Las prestaciones mutuas son aquellas que deben hacerse recíprocamente el poseedor vencido y el reivindicante cuando la sentencia de término acoge la acción reivindicatoria. Prestaciones que debe realizar el poseedor vencido. 1. Debe restituir la cosa, pero hay algunas consideraciones. Son 4. La primera, la restitución debe hacerse en el plazo que el juez señalara de acuerdo al artículo 904. La cosa debe restituirse íntegramente con sus accesorios. En tercer lugar, en la restitución de un inmueble se comprende la de sus llaves. En cuarto y último lugar, en la restitución de toda cosa, sea mueble o inmueble, se comprenden los títulos que conciernen a ella si se hallan en manos del poseedor de acuerdo al artículo 905. La segunda prestación que debe realizar el poseedor vencido es que debe indemnizar los deterioros que haya sufrido la cosa por hecho o culpa suya. Consideraciones a esto. 1. El poseedor de mala fe es responsable de todos los deterioros que por hecho o culpa suya haya sufrido la cosa, de acuerdo al artículo 906. 2. El poseedor de buena fe solo es responsable de estos deterioros en cuanto se hubiera aprovechado de ellos, ejemplo, destruyendo un bosque y vendiendo la madera. Tercero,
la buena o mala fe se determinará en consideración al momento en que se produjeron los deterioros. Artículo 913 del Código Civil. 3. Tercera prestación que debe realizar el poseedor vencido. Debe restituir los frutos, pero eso tiene ciertas consideraciones también. El poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, de acuerdo al artículo 907, inciso 3. Esto es así porque a partir de ese momento se pierde la buena fe. Luego, los frutos percibidos después de ese momento siguen las reglas del poseedor de mala fe. B. El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solo los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana diligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si los frutos no existen o se destruyeron, se deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción. Artículo 907, incisos primero y segundo del Código Civil. 4. Debe pagar los gastos de custodia, conservación y administración. Si la cosa mueble fue secuestrada, dice la ley que toca al demandante pagar al secuestre los gastos de custodia, conservación y administración. Tendrá derecho, sin embargo, para que el poseedor de mala fe se los reembolse. Prestaciones que debe realizar el reivindicante. Debe abonar los gastos ordinarios de producción de frutos. Esto es así porque si el reivindicante hubiera tenido la cosa en su propio poder, hubiera incurrido en los mismos gastos para producir dichos frutos. 2. Debe reembolsar mejoras. Esto tiene también ciertas consideraciones, ya que en cuanto a las mejoras necesarias, que son las indispensables para la conservación de la cosa, ellas deben abonarse al poseedor vencido, esté de buena o de mala fe. Y esto es así porque si la cosa hubiera estado en poder del dueño, tendría que haber incurrido en las mismas mejoras. Las mejoras necesarias pueden ser de dos clases: las que producen efectos permanentes y las que no producen tales efectos. Las que producen efectos permanentes, por ejemplo, la reparación de un edificio arruinado por un terremoto o la construcción de un dique para atajar las avenidas, se abonarán íntegramente. Las mejoras que no producen efectos permanentes, por ejemplo, la defensa judicial de una finca, serán abonadas al poseedor en cuanto beneficien al reivindicante, y siempre que hubieran sido hechas con mediana inteligencia y economía. B. En cuanto a las mejoras útiles, que son aquellas que sin ser necesarias para la conservación de la cosa, aumentan su valor venal, comercial, el poseedor de buena fe tiene derecho a que se le abonen si fueron hechas antes de la contestación de la demanda. En este caso, el reivindicador elegirá entre pagar lo que valgan las mejoras al tiempo de la restitución o pagar lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo. C. El poseedor de mala fe no tiene derecho a que se le abonen las mejoras útiles, pudiendo llevarse los materiales de dichas mejoras si pueden ellos separarse sin detrimento de la cosa y siempre que, en este caso, el reivindicante rehúsa pagarle lo que valgan dichos materiales después de separarlos. Este mismo derecho tiene el poseedor de buena fe que ha incurrido en mejoras útiles después de contestar la demanda porque ya no tiene buena fe. En cuanto a las mejoras voluptuarias, que son aquellas que solo consisten en objetos de lujo y recreo como jardines, fuentes, cascadas artificiales y que en general no aumentan el valor de la cosa o solo lo aumentan en una porción insignificante, el reivindicante no está obligado a pagarlas ni al poseedor de buena fe ni al de mala fe, teniendo estos solo derecho a retirarlas. Derecho legal de retención. Si el poseedor vencido tiene derecho a que el reivindicante le abonare los gastos de producción de frutos y las mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o no se le asegure su satisfacción de acuerdo al artículo 914 del Código Civil. Momento que se refiere a la buena o la mala fe. La buena o la mala fe se refiere en lo que dice en relación con los frutos al tiempo de la percepción y lo que se refieren a los gastos de producción de frutos y mejoras al tiempo en que fueron hechas. Comentario. Si el propietario no tiene la cosa en su poder, sino que la tiene un mero tenedor, por ejemplo, un conmodatario, arrendatario o depositario, etc., el dueño no puede interponer contra ellos la acción reivindicatoria, sino que la acción que deberá interponer será una acción personal emanada del contrato respectivo, a menos que se trate de un injusto detentador. Fue un placer. Seguiré con la segunda lección de este mismo curso de Vides del libro segundo, llamado de los bienes de su dominio, posesión y goce.
el día de mañana. Vamos a seguir con los modos de adquirir. Adiós, chau, chau.